Hola vagos, bienvenidos a su podcast Vagos de la Ciencia, les saluda el vago profesor. El día de hoy se encuentra con nosotros un invitado muy especial, Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Listo? Listo. ¿Sí? Gracias por la invitación. Buen día. Ya sabes, ya habíamos tenido tiempo agendando el podcast, la entrevista, pero no se había dado las fechas, o también habíamos postergado por ahí de repente, pero ya estamos de regreso. Y bueno, pues fíjate, como te comentaba ahorita, vamos a hablar un poquito de ti, quiero que me hables un poquito de tu trabajo, de tu forma de pensar sobre algunos temas, de tus opiniones, y vamos a enfocar un poquito más que nada la educación, que es en el ámbito pues, donde tienes mucha experiencia, y también poco a poco nos vamos a meter pues, en la importancia de la ciencia en la educación, y de cómo tal vez a lo largo de los años se ha perdido el interés o el apoyo en algunos temas o cuestiones científicas. Y también el cómo caemos en ocasiones en cosas pseudocientíficas. ¿Va? Bien. Pues bueno, nos puedes ir platicando primero para irte conociendo tu experiencia más que nada laboral, los estudios que has tenido hasta ahorita, qué preparación académica tienes. Tengo una licenciatura en filosofía, tengo una maestría en educación y un diplomado en desarrollo de competencias directivas y gerenciales en Harvard. Me dedico a la docencia desde el 94, desde 1994 a la fecha. He sido profesor de bachillerato, profesor de secundaria, Ujú. director de secundaria, coordinador de secundaria. Actualmente estoy en telebachillerato como profesor. He estado como director y como supervisor aquí en el estado de Aguascalientes. Ok. Son distintas realidades en las que he estado laborando, en las que he estado prestando servicio, porque cuando fui director de secundaria, pues es en una institución particular. Ujú. Son otras realidades comparando con el ambiente en el que me estoy desarrollando ahorita. Ya tengo ahí 5 años y medio en telebachillerato, en un telebachillerato comunitario. Ok. Y la particularidad de los bachilleratos comunitarios es de que en su gran mayoría están ubicados en la zona rural. Son muy contados los que están cerca a la ciudad o ya están, puede decirse, dentro de la ciudad. Aquí en Aguascalientes solamente hay uno, pero aún así se considera rural porque está en el municipio de Jesús María. Ok. Pero estos bachilleratos carecen de muchas cosas. Entonces los profesores que estamos ahí en un plantel solamente son 3 profesores, y entre los 3 profesores deben de responder a las necesidades, no tanto a veces educativas, sino también a veces de otra índole. El, el que la hace de coordinador en un telebachillerato la hace de director, la hace de secretario, la hace de prefecto, la hace de muchas cosas. Sí, o Y sea, tienes que ser multifuncional para... sí, sí, Ok. y entonces como solamente son 3 los profesores que están ahí, entonces entre los 3 pues van sacando Ujú. la chamba, van sacando adelante el telebachillerato por los muchachos que sí tienen, te repito, Ujú. muchas carencias, y pues uno se da cuenta de todo. Ahorita que comentabas que también has tenido experiencia, aparte de lo rural, en algo privado. En ocasiones yo también laboro en un lugar privado y en ocasiones llegamos a tener comentarios de que tal vez no tenemos necesidades económicas o en cuestión de recursos para la educación y pues es cierto que no. Pero, por ejemplo, tú que fuiste director de secundaria en un lugar privado, ahorita ya nos comentaste algunas necesidades por parte de los maestros que tienen que atacar con los alumnos. Pero, ¿cuáles serían entonces las necesidades en un sector privado si no es lo económico? Porque en ocasiones se piensa que en el sector privado pues estamos en un paraíso, no se sufre de nada, no se tiene necesidad de nada. Pero sí se tiene necesidad. ¿Qué necesidades has ubicado tú en el sector privado? En el sector privado también los profesores tienen necesidades económicas.
Ujú. Sí, para empezar, los sueldos están muy disparejos. El sueldo va a depender de la institución privada en la que está prestando el servicio, Ok. porque y también del rol que esté desempeñando y el modo en que esté contratado. Mm. Porque si está contratado de tiempo completo va a recibir un salario. Ok. Si está contratado por horas va a recibir otro. Ujú. Y te digo, también depende de la institución, porque hay instituciones que van a pagar más o menos bien la hora clase y otras, otras instituciones que pues no, estoy hablando de instituciones que pagan 70 pesos la hora. Mm. Y entonces, aunque una institución privada suena así de, pues estoy en un X colegio Ujú. y que sea más o menos de renombre, piensan que los profesores Sí, les va pues súper ganan bien. bien, Ajá. pero no, no porque desconozco los manejos de las instituciones privadas, pero también tienen muchos gastos. Ujú. También tienen muchos gastos y desconozco cuáles sean los estándares, cuáles sean los parámetros para considerar el sueldo de un profesor. Ok. Si le van a pagar por horas, entonces también algunas instituciones educativas les brindan las prestaciones marcadas por la ley Ujú. y otras instituciones educativas particulares eh, pagan solamente la hora clase. Incluso hay algunas te- que te van a estar pagando hora clase, hora pagada. Ujú. La hora que tú estás dando te la van a pagar. Y si tienes alguna necesidad, si algún profesor tiene alguna necesidad de faltar por enfermedad, porque llegó tarde, porque se le pochó el carro, porque no pasó camión, entonces esa hora no se la van a pagar. Sí, sí, sí. Y, Sí, aunque no dependiera de él mismo. sí, pues, y pues bueno, esa es una necesidad muy marcada en, en algunas escuelas aquí en el estado. Ujú. Desconozco en otros estados de la República si se maneja igual, pero supongo que sí. Ok. Sí, sí, sí. Sí, es que te digo, pues cada quien habla de su realidad, de Sí, lo que le toca ver, pero también desconocemos lo que está parte de no. Y bueno, ahorita que hablamos de esas necesidades, más que nada nos enfocamos en los maestros. Pero por ejemplo, en los estudiantes, ¿qué necesidades tú has detectado, tanto en un aspecto rural como en uno privado? Porque, por ejemplo, yo hablando de mi experiencia, recibo no, pues es que los estudiantes tienen todo, sus papás cada quien tiene un carro, tiene una casa, no pagan renta, si se les pide útiles o materiales sin problema los van a llevar, y más en cambio en el sector rural pues no es así. O sea, te debes de tener mucho cuidado en el que se va a pedir, o el tratar hasta tú de proveer todo el material necesario, etcétera, etcétera. Entonces, más que nada hablando en el sector privado, porque es cuando a veces se desconoce qué tipo de necesidades hay personales, sociales. ¿Tú cuáles has visto que los estudiantes de, por ejemplo, secundario, preparatoria en un sector privado, pues carecen? la principal necesidad de las dos realidades, tanto del sector privado como del sector rural, eh, en la mayoría de los alumnos es la ausencia de los padres. En el sector privado, los padres se dedican principalmente a trabajar. Ujú. A lo mejor no les van a faltar los aparatos de la tecnología, el celular, la tablet, la computadora. A lo mejor van a tener todo, pero te vas a encontrar con rurales que también tienen mejores celulares que los profesores. Ajá. Y son teléfonos celulares buenos, son buenos, pero ¿cómo lo hicieron para tener ese celular? A veces se los mandan de Estados Unidos, Mm. a veces se los regalan familiares de la ciudad, pero también tenemos necesidades de otro tipo en el área rural. Pero me regreso a lo de los equipos y a lo de las necesidades económicas. Hay comunidades rurales que carecen de muchas cosas, pero no por falta de dinero. Porque hay comunidades en las que hay familias que sí pueden solventar gastos, pero no saben dirigir u otras son sus prioridades. Ok. Sí, sí, sí. Porque, ¿cómo te explicas que tienes un alumno que no lleva a lo mejor un cuaderno, que no lleva sus libros o los tiene maltratados, pero trae un celular de última generación? Y siempre los traen con datos. Ujú. También debemos de considerar que todos los alumnos actualmente, todos los alumnos de bachillerato,
reciben apoyo gubernamental, Ajá. reciben la beca Benito Juárez, y entonces a veces los alumnos, en vez de destinar ese dinero para lo que es propiamente para la escuela, Ujú. para sus estudios, lo destinan para el celular o lo destinan para otras cosas, incluso para comprarse sus cheves o para comprarse lo que ellos quieran, Sí, sí, sí. porque el gobierno es claro, el gobierno federal, y dice, la beca Benito Juárez es para la escuela, Ujú. pero algunos alumnos, incluso algunos papás, pues no les importa eso y se lo gastan en otra cosa. Ujú. Entonces ahí más que nada es la falta, no sé, de visión. O bueno, lo que dices, ¿no? Las prioridades. O Sí, sea, son prioridades otras cosas, la educación pues tal vez no tanto. sí. Y no sé, tal vez igual en el aspecto rural también los papás por parte de los estudiantes les exijan más que el estudio el trabajo o el también aportar económicamente o el Y hacer otras cosas. sí, y eso también lo ven los alumnos, porque va a haber comunidades en las que los papás están trabajando a lo mejor en una ladrillera o se van a trabajar a la ciudad, en alguna fábrica o en alguna tienda, en algún centro comercial o en alguna casa como madres de familia, que hacen el aseo en otras casas, y los alumnos, cuando salen de la escuela también se ponen a trabajar, Mm. y a veces que no es necesario que el padre de familia se los pida, sino porque el mismo alumno, Ujú. consciente de las necesidades, pues se pone a trabajar y Sí, sí, sí. deja el estudio en De segundo, lado. de Ajá. lado, exactamente. Ok. Sí, y es que creo que es problema general en todo el país por la cuestión, ahorita decías, los sueldos en una escuela privada pues no son parejos, al igual que todos los sueldos a nivel México o todas las ganancias que se tienen pues no se distribuyen de manera pareja. Y Sí, creo que en teoría, y no solo hablo de México, me atrevo a decir que en toda Latinoamérica es un factor importante. Toda esta cuestión pues sí, de la falta de justicia en cuestión de repartir todos los bienes, en los sueldos de los maestros, etcétera, etcétera. En esta situación, a ti te tocaba dar clases, dices, desde el 94, has tenido diferentes administraciones, diferentes coordinaciones de educación, diferentes sexenios, etcétera, etcétera. Hasta ahorita, ya ves ahorita que traen también lo nuevo, otra reforma educativa, que nos van a hacer otra vez a meternos otro programa que tal vez no tiene ningún contexto, etcétera, etcétera. A lo largo de los años que has tenido experiencia dando clases, ¿cuál crees que sea la mayor problemática de la educación? Pero hablo a nivel México, por ejemplo. que no se le da una continuidad, y creo que en México seguimos estancados en el pasado. Una problemática de América Latina y más, bueno, porque vivo aquí en México, es de que el gobierno entrante va a poner la educación que quiere. Ujú. Y va a haber un cambio de gobierno y viene otra reforma educativa, aunque sean del mismo partido. Sí, sí, sí. Va a haber reformas, pero ya sea por unos o por otros, aquí en México seguimos estancados en el pasado. Y Oppenheimer lo marca muy bien en su libro. Nosotros seguimos estancados queriendo seguir el ejemplo de nuestros héroes nacionales. Y los países desarrollados se enfocan más en el futuro y nosotros seguimos estancados en el pasado. Ujú. Y entonces la problemática que yo creo en México es esa, seguimos estancados en el pasado, y ese cambio de gobierno que hace cambio en los planes, cambio en los programas de estudio. Y entonces, gobierno que llega, gobierno que va a implementar su doctrina, su método de estudio, su enfoque propio y particular, porque cree que es el mejor, porque cree que es lo que le conviene, pero eso genera en los alumnos y en los maestros cierto descontrol. Ujú. Y lo que va generando es un atraso en el nivel educativo. Sí, pues cada sexenio con cada cambio se atrasan otros 6 años, Sí, otros tres. Y es que el problema es lo que platicábamos antes, ¿no? O creo que en otra ocasión lo decíamos. El gobierno hace sus reformas o hace sus cambios para decir que la persona que estaba a cargo de tuvo injerencia o atribuirse ese logro o justificar de que se está haciendo algo en la educación. Pero no nos damos cuenta que el cambiar del sistema educativo o otro programa no solo requiere 6 años de sexenio, o sea, requiere
muchísimo tiempo. Y si está cambiando continuamente, pues no hay ninguna evolución, no hay ningún cambio. Pues sí, es un problema de que no se le da continuidad. Y entonces, si se le diera continuidad, se verían los resultados. Ajá. Sí, exacto, porque ¿cuántos? Bueno, yo no tengo tantos años dando clases, creo que tengo 8, y me han tocado ya 3 programas nuevos educativos y pues no, nada, nada que ver. Y eso, creo que la problemática o lo triste de todo esto es de que los maestros salen perdiendo, la educación en general sale perdiendo, los estudiantes salen perdiendo y, por ejemplo, la pandemia nos vino a demostrar que el sistema educativo en México, hablando nosotros, pues es, o sea, no tiene ni bases ni fundamento porque, pues, ¿cómo se dio clases en pandemia? Ni clases se dieron. O sea, la educación sí tiene bases y fundamentos. Lo que no tiene fundamentos es la preparación de los docentes. Ok. O sea, no tienen las herramientas, perdón, no tienen los herramientas sí tienen, pero a muchos profesores les falta la disposición, Ey. pero también les falta esas herramientas intelectuales y el desarrollo de las competencias docentes para hacerle frente a las necesidades. Porque recuerdo que lo que más me llama la atención, dejamos el conductismo atrás y nos vamos ahora por las competencias, el desarrollo de las competencias, y ahí andamos leyendo a Tobón, para el desarrollo de las competencias de los alumnos, y el desarrollo de las competencias de docentes, y luego pues que ya las competencias no, ya estábamos aplicando el constructivismo, y luego el trabajo colaborativo, y luego ya Por proyectos. Sí. por proyectos, y entonces ¿dónde quedamos? Y apenas estábamos aplicando una cosa con los alumnos, pero los alumnos, ¿qué es lo que vienen desarrollando? ¿Con qué se quedan? Porque al final de cuentas lo que vamos a considerar en la vida diaria, en la vida productiva, es el cómo aplica el constructo del alumno, cómo aplica lo aprendido. Ajá. Y si no vemos eso a futuro, entonces, ¿qué es lo que está haciendo el educador? ¿Qué está haciendo el docente? Porque también viene la otra parte. Tenemos que distinguir entre el educador académico y el educador de casa. Y muchas veces cuando un alumno no sabe algo, entonces no tanto es culpa del docente. Pero cuando un alumno es grosero o no tiene lo que decimos, es un mal educado, eso no es del docente, eso es de casa. Y entonces cuando empezamos esta plática, ¿qué es lo que le hace falta? ¿Cuáles son las principales necesidades de los alumnos? Los papás, porque los papás son la primera escuela, son los primeros que educan, son los que le dicen al hijo, los papás les decimos al hijo cómo debe de sentarse, cómo debe de comportarse, cómo debe de comer, cómo debe de tratar a los demás, cómo debe de tratar a sus semejantes, a los mayores, a los menores, cómo debe de conducirse por la vida. Y pensamos, y mucha gente piensa que eso es cosa del docente. Y cuando ven un alumno maleducado, entonces las personas dicen que está haciendo el maestro. Y pues eso no es cosa del maestro. Entonces yo creo que ese es también uno de los problemas. Okay. Y si a esto le agregamos que gobierno entrante, gobierno que va implementando sus reformas, y como bien decías, para empezar, ¿cuánto tiempo se tarda el gobierno en diseñar una reforma? Que a veces no son reformas estructurales, no son reformas de fondo, sino que ahí hacen cualquier cambio, por lo menos es lo que yo he visto. ¿Cuánto tiempo se tardan? ¿Un año? ¿2 años? Y luego ya vienen cascadas, se los dan a los profesores. Pero los profesores, ¿de qué nivel? Y también cuando hablamos de profesores y de educación, la mayoría de la gente se enfoca en lo que es educación básica, preescolar y primaria, y a veces también secundaria, pero hacemos de lado, quitamos de la mente, quitamos de la esfera, esa esfera donde está la idea, que la educación también abarca otros niveles educativos, lo que es
media superior y superior. Y entonces cuando hablamos de docentes, para bien o para mal, generalmente se habla de educación básica. ¿Para qué vamos tan lejos? El Día del Maestro, hay muchos eslogans y hay muchos stickers y hay muchos dibujitos, y se pone el profesor o la profesora con su manzanita, y se le pone niños de primaria. Pero no estamos considerando al profesor de educación media superior o al profesor de superior. Al profesor que está dando clases en una licenciatura, al profesor que está dando clases en una maestría, al profesor de un doctorado, también son profesores, son de otro nivel. Pero tan importante es el profesor de preescolar Como el de superior. como el de superior, como el de posgrado. Ajá. Ahí en eso, bueno, dices que has tenido experiencia en secundaria, bachillerato, también en superior. También. ¿Cuál, ahorita que decíamos, pues no, tal vez no se le presta la total atención a todos los maestros de todos los niveles? ¿Cuál crees que es el nivel clave como para generar un verdadero impacto en lo que vaya en las futuras generaciones? O sea, ¿sí debería ser el impacto desde pequeños o tal vez en secundaria cuando ya están descubriendo un poquito más el mundo? O tal vez hasta superior, aunque ya van más definidos a lo que quieren. En preescolar. ¿En preescolar? ¿Por qué? En preescolar. Porque es cuando se inicia la carrera académica. Ok. Pero lo importante aquí sería que se le diera continuidad. O sea, que así como se enseñara en preescolar, bueno, no obviamente las mismas modos y formas, pero tal vez con la misma intención que se enseña en preescolar, seguir enseñando en primaria y secundaria. Independientemente del programa educativo que se vaya a aplicar, debe de darle continuidad a ese mismo programa, a ese mismo enfoque. Si al alumno se le va a enseñar a que desarrolle su constructo, ya sea por competencias, por proyectos, por lo que sea, entonces que sea ese mismo proyecto, que sea ese mismo enfoque a esta educación superior, con sus respectivos encuadres, con sus respectivas técnicas, con sus respectivas necesidades, ya sea el alumno de básica, de un nivel, perdón, de un medio rural a un medio urbano, ya sea un alumno de primaria de medio rural o de medio urbano, pero que la educación tenga esa continuidad, porque cuando se aplicó cualquier programa, primero se empieza con un nivel y luego con otro y luego con otro, pero no hay esa continuidad. Sí, sí, sí. Y entonces a veces eso rompe. Y a veces los profesores no hallamos por dónde es el camino. Y si un profesor no sabe por dónde, entonces el alumno pues, Sí, pues, ya sale perdiendo. Ajá, sí, sí, sí. Ahorita, justo recuerdo, ahorita luego iniciando esta parte del ciclo en enero, tuvimos una sesión de consejo técnico intensivo de preparación para esta nueva reforma que va a haber, o estos nuevos cambios de la escuela mexicana y demás. Sí. Pero algo que nos decía el supervisor, que estoy muy de acuerdo con él, que más allá del cambio académico, lo que ocupamos es estar como que muy abiertos los maestros para poder adaptar a las nuevas formas. Y en ocasiones es muy complejo, o conforme vas agarrando experiencia, que uno como persona o como adulto se vaya abriendo un poquito más a todos los cambios que vaya a haber. Porque tal vez ya estábamos muy acostumbrados a lo que nos salía, a lo que sabemos, o a lo del programa pasado, etcétera, etcétera. Es difícil a veces lidiar con los maestros, más que nada por esta cuestión de la resistencia al cambio. ¿Qué cuestiones o cómo lo has hecho tú para lidiar con los maestros? O tal vez es mi perspectiva de que es difícil lidiar con los maestros. O cómo es trabajar, coordinar a los maestros. ¿Es difícil motivarlos? ¿Es difícil incentivarlos? ¿O cuáles son las problemáticas a la hora de dirigir a los maestros? A veces como maestros perdemos de vista cuál es el principal actor de la educación. El principal actor de la educación es el alumno. Y entonces a veces nos distraemos en cuestiones laborales, en cuestiones económicas. Y entonces no queremos salir de nuestro estado de confort y no queremos prepararnos. Porque también, aunque
no tengamos eso en mente, porque hay maestros muy buenos, excelentes maestros, pero aunque no se vayan por ese lado de cuestiones laborales o de cuestiones económicas, hay otros profesores que se enfocan, perdón, que quieren permanecer en su método de enseñanza. Y hay muchos profesores que dicen, yo ya tengo 20 años, tengo 30 años dando clases, nadie me va a enseñar. Ajá. Y hay otros profesores que tienen esos años de experiencia o más y aún siguen con esos cambios y siguen preparándose. Porque esos maestros siempre tienen en mente que el principal actor de la educación es el alumno, porque sin alumnos no hay sistema educativo. Si no hay alumnos, no hay preescolar. Si no hay alumnos, no hay primaria. Si no hay alumnos, no hay secundaria, ni prepa, ni universidad. Sí. Entonces, y si no hay esos niveles educativos, no hay profesores. El principal actor de la educación no es ni la sociedad, no es ni el maestro. El principal actor es el alumno, y toda la educación y todas las reformas que puedan surgir deben de estar encaminadas hacia el alumno, no hacia el modo de comportamiento de un sistema, sino al modo de pensamiento de alguno, que es lo que le va a favorecer al alumno, para que independientemente del nivel educativo o de la edad que tenga, pueda hacer frente a las necesidades, pueda hacer frente a los retos, pueda resolver la problemática que se le presenta. Y para eso deben de estar diseñados los planes y programas. Okay. Hablando de eso, creo que sí, del estar preparados para un futuro, que es para lo que debemos ir a la escuela, para prepararnos para lo que viene. Más allá del conocimiento académico, ¿qué habilidades tú ahorita definirías como que son importantes para que un estudiante a lo largo de su carrera escolar desarrolle? No sé, por decir un ejemplo, la habilidad comunicativa, el hecho de saber expresarse, de saber hablar en público. ¿Qué habilidades crees que un alumno durante su escuela deba desarrollar más allá de ser bueno en matemáticas, en arte, en deportes, etcétera? Yo creo que la principal habilidad de un alumno es el saber aprender. El saber aprender, y para eso existen varios cursos y varias herramientas y varias estrategias para desarrollar una buena comprensión lectora. Si se tiene una buena comprensión lectora, ya vamos de gane. Y la habilidad comunicativa también. También el desarrollo de las competencias para la vida es muy importante. Porque el que no sabe aprender, entonces, ¿cómo va a resolver? El que no sabe convivir con los demás, ¿cómo se va a comunicar? Sí, fíjate, esa frase me resuena mucho. Donde en la escuela en la que yo laboro se suele mencionar bastante, y también la otra vez lo estaba leyendo en un artículo en la maestría, que es aprender a aprender y aprender el cómo aprendemos. O sea, lo que tú acabas de decir ahorita, ¿no? Si tenemos buena comprensión lectora o si tenemos muchas bases de poder aprender cualquier cosa en un futuro, independientemente a lo que nos dediquemos, vamos a poder aprender lo que sea necesario para ese trabajo en específico. Y sí, o sea, creo que esa es la clave. Y el problema, yo ahora te preguntaré, ¿qué habilidades tendrán que tener los maestros para poder transmitir eso que los estudiantes necesitan ahorita actualmente? Las mismas. O sea, igual es el que el maestro esté consciente del cómo aprendió él para que, o que se mantenga tal vez en constante enseñanza, porque ahorita tal vez tenemos maestros que han aprendido de forma muy tradicional las cosas, que no, tal vez cuando se fueron a ser docentes, pues a las experiencias que cada uno fue recibiendo, o sea, es necesario que el maestro, tú ahorita lo decías, es necesario que el maestro se siga capacitando, se siga actualizando, pero también que esa capacitación o actualización que reciba lo haga consciente de cómo aprende también el maestro, ¿no? Por eso, un maestro que aprende a aprender, entonces tenemos cierta garantía de que ha desarrollado bien su constructo. Ajá. Y si ya tiene un constructo después de esa competencia desarrollada, el aprender a aprender, entonces, y tiene desarrollada esa competencia
aprender a compartir con los demás, entonces va a poder aplicar la docencia de manera adecuada y va a poder desarrollar las estrategias y va a poder desarrollar todo su ámbito docente, todo su quehacer docente en función y para el fin, para lo que está ahí frente al grupo. Porque no perdamos de vista que al final de cuentas el docente es el que está solo contra el mundo. Él está enfrente de un grupo, pero él está solo. Y hay un autor que dice que es una de las pocas funciones o una de las pocas tareas que el hombre hace solo, el estar frente al grupo, porque ahí no vas a tener otro compañero docente, no vas a tener al director, no vas a tener a un supervisor, no vas a tener a nadie, tú estás solo frente al grupo. Y desde el momento en que entras al salón de clases, los alumnos ya te escanearon. Sí, ya te leyeron. Ya, y tú estás contra ellos, en el buen sentido. Estás enfrente de un grupo y nadie te va a decir cómo, y tú deberás de tener las habilidades necesarias para poder estar frente al grupo y para poder expresarte y para poder llevar a buen término ese ciclo escolar que solamente es un eslabón de esa cadena educativa. Sí, y fíjate, junto con esa frase, recuerdo otras en lo que estaba leyendo que decía, el protagonista, como ahorita lo mencionaste, el protagonista de la educación debe ser el alumno y no el maestro. Como tal vez en mucho tiempo se creía que el protagonista era el maestro por el que era el de la sabiduría, ¿no? Creo que más que un papel de sabios, el maestro debe tener un papel de guía hacia con el estudiante. Así es. Sí, perdón que te interrumpa, porque todavía muchos maestros, o los que van entrando de docentes, porque también esa es otra. Hay muchos profesionistas que son muy buenos en su profesión, en su área, gracias, pero por cuestiones de la vida no encuentran trabajo y dicen, bueno, pues me voy a dar clases, pues no hay de otra, me voy a dar clases. No, el dar clases no es para los que no encuentran trabajo. No, es de vocación. El dar clases es para un docente. Sí. No es para que, a ver qué me sale, pues ya no me sale otra cosa, y entonces, mal. Mal. Que hay, no lo dudo, hay unos muy buenos, y conozco muchos muy buenos que se pusieron a dar clases porque no encontraron trabajo, pero hay otros que, pues no. De hecho, hay tantos de esos que se quedaron dando clases y ya no regresaron a... Sí, ya no intentaron después trabajar. No, ya no quisieron regresar. Pero bueno, y hay muchos docentes que todavía tienen el chip ese de que es que voy a enseñar, es que voy a transmitir los conocimientos. No, un docente no debe de transmitir los conocimientos. Ya si logras eso, pues ya lo hiciste. Pero la principal función del docente es ser guía, es ser acompañante, para que sepa guiar al alumno a que él solito aprenda, para que él diseñe su constructo. Porque, voy a poner un ejemplo, yo no sé lo que le saben a las otras personas el azúcar. Yo tengo mi percepción del azúcar y yo sé lo que sabe, pero yo no sé qué te sabe a ti. Es igual con el conocimiento, con el aprendizaje. Yo no sé cómo lo aprendiste, entonces lo importante es de que lo aprendas para que puedas desarrollarlo y aplicarlo a futuro. Y esa es la labor del docente. Sí. Encaminar, motivar, no nada más transmitir. Porque fíjate, a eso va otra pregunta. ¿Qué será más importante o más necesario? Creo que ahorita tú ya mismo lo contestaste. El tener bases pedagógicas, o sea, el hecho de saber interactuar, de saber ser docente, o el tener mucho conocimiento en tal materia o en tal área. Bueno, no que será más necesario ni más fácil. Teniendo una de las dos, ¿cuál será más complicada de desarrollar? No sé, yo por ejemplo en mi persona siento que es más complicado el desarrollar las habilidades docentes que el expertise o la sabiduría en una materia. Me refiero a que un maestro, aunque no sea experto en una materia, si tiene sus habilidades docentes al 100, a sus habilidades comunicativas, o sabe aprender a aprender, cualquier materia que le pongan,
la va a poder desarrollar y la va a Así es. llevar por buen camino. No sé qué opinas tú de eso. Lo mismo. Un buen docente, aunque no sea especialista en la materia, un buen docente va a poder estar frente a cualquier grupo y va a poder estar frente a cualquier asignatura. Que se le va a dificultar, sí. Si no es de su especialidad, sí se le va a dificultar. Eso ni duda cabe. Y también va a tener la capacidad de decir, aquí no puedo. Sí, pero hasta que ya intentó por sus medios, ¿no? Efectivamente, porque si yo no soy docente de matemáticas, pero si a mí me dicen, pues aviéntate las matemáticas, pues yo buscaré el modo. Y hay muchos tutoriales y hay muchas herramientas tecnológicas para poder aprender y para poder diseñar alguna estrategia que yo pueda implementar con mis alumnos. Okay. Y también hay muchos compañeros que son especialistas que pueden ayudarme. Y entonces ese compartir entre pares también es muy bueno. Sí, lo que decíamos del trabajo colaborativo también. Y entonces yo considero que es más importante el área pedagógica, el que un docente sea buen docente más que un experto en la materia. Okay. Ahora, va con eso. Si lo más importante es estas cuestiones pedagógicas o estas habilidades pedagógicas, sabemos, por ejemplo, aquí en México que están las normales, que son las que se dedican a preparar docentes, tal cual. Independientemente de la materia, el peso es la docencia. Así es. ¿Qué faltará o estamos al 100 en nivel de, por ejemplo, de normales o de cuestiones pedagógicas, o seguimos enseñando cuestiones estancadas con el tiempo y demás? Bueno, mi pregunta, yo desconozco, yo no estudié en una normal aunque me dedico a dar clases, pero ¿cómo estamos en nivel de esas habilidades docentes? Desconozco al 100 porque ya hace tiempo que estoy desconectado de la educación normalista. Sí estuve un tiempo, yo tampoco soy egresado de normal, pero algo muy bueno que tienen los docentes egresados de normales es de que todavía no terminan ellos la carrera, todavía no egresan como licenciados en educación preescolar, primaria, según. Todavía les falta un año, pero ya están yendo a prácticas y tienen o tenían una asignatura propia para eso, es observación y práctica docente, donde están siendo acompañados por un docente y por un tutor, y están aprendiendo el diseño de estrategias, están aprendiendo el diseño de planeaciones, pero los que no tenemos esa formación normalista y nos aventamos por primera vez al ruedo, o sea, cómo sufrimos y batallamos. Sí, es que es sobre la marcha. Sí, y en cambio cuando sale un docente normalista, pues para él estar frente al grupo, en la mayoría de los casos, pues ya es pan comido. Sí, tal vez se le dificultarán otras cosas, pero eso ya lo domina. Sí, pero el diseño de una planeación, pues él ya, aunque se la cambien. Pero en cambio, mete a un ingeniero, un abogado, cualquier profesión que me pongas, que no sea docente, mételo a dar clases y que le diga su director, su supervisor, hay que hacer tu planeación. ¿Qué es una planeación? Tienes que entregar un cronograma, y tienes que entregar cronodosificación, y tienes que entregar tu plan de trabajo. O sea, le estás hablando en un lenguaje que él no domina. Sí, que no conoce. O sea, y si no conoce esos términos, menos va a conocer el cómo aplicarlos. Sí, yo por ejemplo hablo desde mi experiencia. Yo si no hubiera tenido experiencia de haber dado clase en otro ámbito, nunca me hubiera animado a dar clases. O sea, porque aunque no fui normalista, el haber tenido la experiencia de dar clases en otro ámbito, digo, mínimo me dio alguna noción o herramienta o motivación a saber mínimo controlar un grupo, por ejemplo. Sí. Y ya lo demás, pues sí, sobre la marcha se ha ido aprendiendo. El hecho de hacer planeaciones. Por ejemplo, ahorita ya no se me es, por ejemplo, tan desconocido los términos que utilizan en la maestría en educación, porque pues por los años de experiencia ya los he manejado, los he escuchado, los he tal vez inconscientemente aplicado, hasta que ahorita les doy nombre y identifico de qué son. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que lo más complejo es de tener las actividades docentes o comunicativas que requiere un maestro, y lo teórico pues es más fácil aprenderlo y estás más rápido. Sí, porque un docente puede
puede enseñar, permítaseme la expresión, puede enseñar cualquier tema por medio del juego. Pero también aquí es muy importante considerar las habilidades del grupo. Porque si tienes un grupo que es medio inquieto, entonces pones dinámicas. Pero si tienes un grupo que no se presta para eso, entonces pues debes de considerar otro tipo de estrategias. A lo mejor van a ser videos un día, a lo mejor va a ser una lectura otro día, a lo mejor va a ser el trabajo en equipos, el compartir entre iguales, las redes tutoras, el que se ayuden entre otros, porque también eso es muy importante. A veces el docente no se da a explicar con todos los alumnos, y entonces, pero hay algunos que sí le entienden muy bien, o le toman, le agarran el hilo y se van solitos. Pero entonces, si somos observadores, si el docente es observador, entonces puede apoyarse de ese alumno para que ese alumno le ayude a los otros. No, y fíjate, ahí está otra habilidad que ocupa cualquier docente, el hecho de saber observar y leer al grupo y saber identificar qué carencias o qué necesidades tiene cada grupo, y no, porque ya me salió bien con un grupo, volver a aplicarlo exactamente igual. O sea, tener esa habilidad de buscar diferentes mecanismos y por cuestiones de inteligencia de cada uno de los estudiantes, pues las formas de dar clases. Y a ver, estamos hablando de todo esto de educación, ya llevamos bastante tiempo de esto, pero no nos has platicado qué te motivó a dedicarte en esta educación. Sé que fue, bueno, tu licenciatura es en filosofía, sí, y después ya entras a todo esto de educación. ¿Qué te inspiró o qué te movió a dedicarte a todo esto de la educación? Dices, llevas 28 años dedicándote a esto, 29 desde el 94. Desde el 94. Te digo porque pues, yo es el año que nací, pero ¿qué es lo que te llevó a...? Ok, sales de licenciado en filosofía y, caray, me voy a dedicar a ser maestro. Yo creo que lo que me llevó principalmente, lo que me llamó la atención es cómo dar clases. ¿El cómo? El cómo. Ok. El cómo. Y como lo estábamos diciendo ahorita, el por qué, pero sí me tropecé muchas veces. Sí me batallé con las planeaciones y con los programas. Y tú lees por primera vez un programa y, no, pues esto sí lo entiendo. Pues sí, lo entiendes tú. Sí, Pero ¿cómo lo van a entender ellos? Y cómo explicarles para que entiendan. Y en prepa. Sí. Entonces, bueno, perdón, te interrumpí. No, es que es distinto ¿cómo les voy a dar este tema a los chavos de prepa? ¿Cómo se los voy a dar? ¿Cómo puedo darles a veces el mismo tema a los chavos de secundaria? ¿Cómo le hacen? Mis respetos para los que trabajan en preescolar. Sí, ya sé. Sí, la capacidad de... ¿Cómo será? De digerir el conocimiento, de transmitirlo, de trasladarlo a ejemplos que sean sencillos, que no sean complejos. Por ejemplo, desde el área de divulgadores científicos, creo que los mejores divulgadores, no científicos, sino de cualquier rama, son los maestros de preescolar. Sí, Carl Sagan, en su libro El mundo y sus demonios, sí, pone un ejemplo así muy claro. Creo que ya te lo había comentado. No existen preguntas tontas. Y pone un ejemplo de un niño que le pregunta a un adulto: ¿por qué la luna es redonda? Y la respuesta del adulto va a ser: pues porque es redonda. Porque todos son redondos. Sí, pero no da la explicación científica, que tú lo sabes muy bien, que es por el efecto de la gravedad y la fricción y no sé. Tú sabes más de eso que yo. Pero es más fácil decir, pues porque es redonda, a dar toda esa explicación. Sí. Y algunos docentes caemos en eso. Cuando algún alumno nos pregunta, ¿por qué esto? Pues porque sí. Y entonces a veces caemos hasta en el argumento de autoridad. Sí. Que es uno de los demonios del mundo. Que sí. Sí. Entonces, te pregunto eso porque en ocasiones es interesante. A la mayoría de las personas que se les pregunta el por qué quisieron ser maestros,
tal vez viene mucho hasta de tradición familiar, o porque en la familia había un maestro, el papá, la mamá, los tíos y los motivó, o porque a lo largo de su carrera académica vieron un maestro y les dijeron quiero ser como él. Pero se me hace muy interesante que el contexto es que me llamó la atención el cómo dar clases o el reto que es el dar clase, el reto que es un aprendizaje, trasladarlo hacia un grupo, hacia una diferente edad, etcétera, etcétera. Nunca había escuchado esa respuesta de que me llamó la atención el quiero ser maestro para saber tal vez o para meterme en el cómo dar la clase. Entonces sí dije, wow, está interesante tu respuesta. Y, a ver, por ejemplo, hablando de esto, ¿tú qué les aconsejarías a las personas, a los estudiantes que tienen inquietud de ser maestros o que se están formando para ser maestros? ¿Qué consejo les darías? Primero que desarrollen las competencias o estas habilidades que habíamos dicho. El aprender a aprender y el aprender a convivir con los demás. Y que tomen lo mejor de los docentes que tienen. Okay. Porque durante nuestra vida académica tenemos que han circulado varios docentes y de cada uno hemos tomado algo. De cada uno. A veces consciente, a veces inconscientemente. Porque hay veces que los alumnos le copian a algún maestro hasta la letra. Sí. O las expresiones y todo. Exactamente, las expresiones, el modo de dirigirse. Un maestro frente al grupo es un líder y es un ejemplo. Aún el peor docente le va a dejar algo bueno a algún alumno. Sí, yo lo decía, nosotros tuvimos un foro en la maestría y yo les decía, es que los verdaderos influencers de los estudiantes o de los adolescentes son los maestros. Sí. Porque son los que verdaderamente impactan o influyen en la vida de cada uno. Por eso te decía, desde el primer día en que entra un profe al salón de clases, ya lo escanearon, ya lo vieron de arriba a abajo. Sí, sí, sí. Y ya saben si va a ser barco, si no va a ser barco, si va, cómo va a trabajar. Ajá. Pero ya esa primera impresión ya la tienen los alumnos. Que lo van a ir conociendo más a detalle durante el semestre, el cuatrimestre, el año, lo conocerán mejor. Pero en ese conocer van a tomar algo. Sí, sí, sí. Preferentemente que sea lo bueno. Okay. Que es lo que yo les recomendaría a los que quieren ser docentes. Y si quieres ser docente y lo logras, vas a disfrutarlo y no te va a importar cuánto ganas. Sí, o sea, como te va a gustar el trabajo, independientemente de lo que se gane o de lo complicado que sea, pues vas a disfrutar el tiempo, que es a lo que se espera, ¿no? O será lo ideal de cada uno. Pues yo en una ocasión leí, ya no recuerdo dónde, consíguete o haz un trabajo que te guste y nunca vas a trabajar. Ajá. Porque no lo vas a tomar como trabajo. Sí, sí, sí. Y aparte te van a pagar. Sí, exacto. Por hacer lo que te gusta, ¿no? Sí, entonces. A ver, hablando igual de esto y de los consejos y demás. Yo cuando estuve trabajando contigo, que eras mi director, me resuena mucho una frase que escuché ahí en el colegio. Y quiero que tú me digas a qué te recuerda o qué te mueve esta frase. A ver. El que quiere enseñar debe estar dispuesto a seguir aprendiendo. ¿Qué te recuerda o qué te mueve esta frase? No sé si la recuerdas como yo. Pues así de primer momento no la recuerdo. Santa Juana del Sonora. No, sí, pero no recuerdo en qué momento. Pues yo creo en un consejo técnico, en una junta, no sé. Pero, o en general, ¿qué te hace pensar esta frase? El que esté dispuesto a enseñar debe estar dispuesto a seguir aprendiendo. El que esté dispuesto, sí. Porque si estás... ¿Cómo vas a enseñar algo que no sabes? ¿Cómo vas a dar algo que no tienes? Entonces, si quieres seguir enseñando, debes seguir aprendiendo. Ok. Nadie da lo que no tiene. Exactamente. Ok. Y ahora, ya trasladándonos un poquito más a las cuestiones científicas, vamos. Bueno, que todo esto es ciencia también. O sea, es la ciencia de la educación. Una habilidad importante en los estudiantes que creo que debemos desarrollar nosotros como maestros, en nosotros mismos y en los estudiantes, es la cuestión del pensamiento crítico. Ahorita, actualmente y a lo largo de los años ha sido
frecuente lucha la cuestión de las pseudociencias, ahorita es el exceso de información falsa, etcétera, etcétera. Y creo que el pensamiento crítico es una habilidad que nos puede ayudar en cuestión de todo esto. ¿Qué tan necesaria debe, bueno, te digo, yo en lo personal digo que es 100% necesaria. ¿Tú cómo ves? ¿O cómo podemos desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes y qué tan importante es? Es muy importante el desarrollo para que sepan distinguir. El desarrollo de ese pensamiento. Primero, para que sepan distinguir entre lo bueno y lo malo. Entre lo que le va a hacer bien a uno mismo, a la persona, lo que le va a hacer bien a la sociedad, lo que le va a hacer bien al que está enfrente de. ¿Cómo desarrollarla? Es una de las habilidades que se deben de ir desarrollando, perdón por la repetición, pero para eso la primera escuela es la casa. La primera escuela es la casa. Para el buen comportamiento, lo que decíamos al principio de la plática, el que sepa dirigirse, la buena educación, y ya después con las herramientas y habilidades académicas, las herramientas intelectuales, que sepa distinguir y no se crea todo lo que escucha. Y entonces por eso es muy importante la habilidad, desarrollar la habilidad lectora. Okay. Sí, porque, como dices, existe la pseudociencia y es más fácil que yo crea, la gente es más fácil que crea en la pseudociencia que en la ciencia. Y la ciencia te presenta hechos, te presenta, ¿cómo puedo decirlo? No encuentro la palabra. Bueno, ante los hechos no hay evidencia, gracias. Ante los hechos no hay argumentos. Sí. Hay evidencia del hecho. Y la pseudociencia carece muchas veces de eso. Pero a veces creemos por poquito que escuchamos, por poquito que nos dicen. Entonces, una ciencia está fundada en los hechos, en las evidencias. Okay. Y no es una sola evidencia, no solamente es un hecho. Tú lo sabes mejor que yo. Son una serie de repeticiones para poder demostrar algo. Sí, sí, sí. Sí, ajá, la base de la ciencia, el aprendizaje científico es la reproducibilidad. Sí, y para eso hasta existe un método científico. Exacto. Y la pseudociencia... Sí, se salta todo eso. Se saltan muchas cosas. Se saltan muchas cosas que no sé, tú has de saber que varias cosas saltaron de la pseudociencia a la ciencia. ¿Pero por qué? Porque fueron desarrollando el método científico. Sí, hasta que se cuestionó aquello que la pseudociencia decía fue cuando empezaron a salir muchas cosas inspiradas en eso. Sí, que de hecho eso también quisiera también tocar todos estos temas, aprovechando que estudiaste tu filosofía. Hay una rama muy interesante en la ciencia que se llama filosofía de la ciencia. Y muchos filósofos que se dedican a esto, pues aseveran de que la ciencia tuvo su origen en la filosofía, y estoy de acuerdo. Pues el hecho de preguntarte el porqué de las cosas, el porqué que nos rodea, es el que ha llevado a todo el conocimiento, ¿no?, que se tiene. Pero, a ver, hablando desde un filósofo, ¿qué importancia tiene la filosofía en la ciencia? Tan importante que de ahí se desprenden varias ramas. ¿Cuál es la definición de la filosofía? ¿Qué es la filosofía? ¿Qué es la lógica? ¿Qué es la ciencia? Y si hacemos una subdivisión propia de lo que es la filosofía, nos vamos a encontrar varias ramas que se encaminan al estudio específico de algo. Por ejemplo, tenemos la estética, que es el estudio de la belleza, la ontología, que es el estudio del ser, la antropología, que es el estudio del hombre, y aún la antropología se subdivide, y tenemos la metafísica, y tenemos a ver, se me están yendo varias, la filosofía de las ciencias. Y entonces cada uno se va especificando porque de ahí, de esa diversificación, entonces van surgiendo también las especialidades y se va definiendo de manera más clara el camino. Okay.
para poder lograr al estudio de una cosa en particular. Porque si yo me voy específicamente por la ontología, pero la ontología estudia propiamente lo que es el ser, pero no va a estudiar lo que es el hombre, y el hombre también es un ser. Si me voy por la ontología, entonces también va a estudiar una mesa, un micrófono, una cámara, porque también son seres, pero no se especifica en la electrónica. Sí, sí, sí. Y entonces ahí entra la diversificación aparte de diversificación, el encaminarse propiamente al estudio de un objeto determinado, no el ser como tal en su conjunto, en general. Por eso es muy importante la filosofía. Sí, sí, sí. Sí, exacto, porque te hace ver tal vez las otras perspectivas que desde un área en específico no alcanza a visualizar. Sí. Y ahora, bueno, sabemos, por ejemplo, los filósofos más famosos tal vez eran los griegos, y tal vez el conocimiento científico también, muchas de las bases del conocimiento científico se inició con pues Aristóteles, Platón y demás, ¿no? Con eso una pregunta: ¿por qué le creímos tantos años a Aristóteles todo lo que nos enseñaba? Y no sé, por poner el ejemplo de Galileo y la cuestión de caída libre, ¿por qué tuvieron que pasar tantos años para que hubiera evidencia de muchas cosas que tal vez pudo haber evidencia desde antes? Y decidimos, pues, confiar, simplemente. Le creímos a Aristóteles porque es el que más sonó por nuestro pensamiento occidental. Pero si nos enfocamos, nosotros aquí en México propiamente tenemos ese pensamiento occidental, pero también tenemos grandes filósofos de la era precolombina. Y también, yo creo que cada pueblo tiene sus filósofos, si no a la par, a lo mejor más importantes que Aristóteles. Si nos vamos a la cultura india, tiene muchos filósofos muy buenos. Si nos vamos a la cultura china, tiene muchos filósofos muy buenos. Y no se enfocaban precisamente en alguna cosa como Aristóteles. A lo mejor sí, yo desconozco esas filosofías, pero deben de tener también su propia doctrina, su propia filosofía, su propio pensamiento, y tendrá sus propios pensadores filosóficos que se encaminan o se especializan, igual que Aristóteles, en algo, en la ciencia. Aristóteles es un filósofo muy de nuestra cultura, pero existen filósofos de otras culturas. Sí, sí, sí. Y me refiero con la cultura occidental. Porque entonces, si tomamos a Aristóteles como base, pero entonces antes de Aristóteles, ¿quién estuvo? Platón. Y antes de Platón, ¿quién? Y así nos vamos de Sócrates y nos vamos para atrás. Sí, sí, sí. Pero entonces, lo importante del desarrollo filosófico y científico es de que ha venido desarrollándose y ha venido avanzando, ha venido mejorando, y por eso ahora tenemos esa diversificación y especialización en distintas ramas del conocimiento. Antes no había dentistas. Sí, de hecho. Sí, 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 a poco a poco fueron ramificando todas estas cosas. Y a ver, yo estoy convencido, y no solo por lo que dices, creo que desde antes. Ahorita actualmente en las escuelas tenemos la variedad de materias, ¿no? Matemáticas, química, física, español, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, el inglés poco a poco se fue haciendo de un papel importante dentro de todas las escuelas. Antes era no una clase extra, pero no tenía tanto peso, tantas horas como lo tiene ahorita, que es una materia que ya tiene demasiado peso, y por obvias razones. Por ejemplo, hablo de aquí a Aguascalientes. No en todas las escuelas los estudiantes en educación básica reciben clases de filosofía. Por ejemplo, si hablamos de los estudiantes, creo que solo aquellos que están en los bachilleratos estos del Bachúa, que están ligados a la autónoma, son los únicos que reciben clases de filosofía. Y creo, es lo que yo tengo entendido. ¿Crees que la filosofía debe estar dentro de la educación básica, así como yo, por ejemplo, defiendo que la astronomía debe estar dentro de la educación básica, o por ejemplo la educación financiera y todas estas cuestiones? ¿Crees que se debe adaptar independientemente del sistema que se tenga? Debe de ser una de las principales materias, o mínimo que esté dentro de la educación básica. Está en educación básica. Está con otro nombre, pero está en educación básica. En secundaria lo tenemos como formación cívica y ética. Bueno, la idea es de que sea
filosofía dentro de la cívica y ética. Porque si vemos lo que es la filosofía, sí, en educación básica tenemos alguna asignatura que se va a encaminar, va enfocada a la moral. Okay. A la moral que le va a ayudar al alumno a desarrollar ese pensamiento crítico para que distinga entre lo bueno y lo malo. Y entonces ahí está el comportamiento ético y el comportamiento moral. Okay. Y eso es filosofía. Desde preescolar tienen la misma asignatura que va encaminada a eso. Okay. Sí, pero así propiamente, como tal, filosofía no lo vamos a encontrar en todos los niveles educativos. Okay. Pero alguna rama de la filosofía sí la vamos a tener dentro de todos los niveles educativos. Y ahora, por ejemplo, ahorita que comentas a los maestros de cívica y ética, no tuvieron tal vez formación de filosofía, aunque es una rama de la filosofía, tal vez no tuvieron esa formación, su formación tal vez es otra. Y ahorita mencionabas, ¿no? Estas materias en específico se sientan como tal en lo que es la moral o el uso de la moral y la ética en la forma de pensar de las personas. ¿Qué habilidades necesita un maestro de estas asignaturas? Pues para que, porque son asignaturas tal vez ahorita mucha gente las ve como hasta de relleno y muy sencillas, pero son materias que son complejas, que tienen buen peso, no solo académico, sino creo que ayudan a que el estudiante no solo se forme de forma académica, sino tenga una formación integral en todos sus ámbitos como persona. ¿Qué habilidades, ahorita que deseemos de las habilidades, más allá de las que ya platicamos, crees que deben de tener estos maestros que se dedican a este tipo de materias? La comprensión lectora. A lo mejor estoy creyendo lo mismo, pero si un buen docente tiene una buena comprensión lectora de esa propia asignatura, entonces va a poder desarrollar, va a poder llevar al alumno a que distinga lo bueno y lo malo, y entonces otra vez caemos en el desarrollo de esta competencia, el aprender a convivir con los demás, el poder comunicarse, porque un docente de cívica y ética, un docente de ciencias sociales o propiamente de socialismo, y no me refiero a la doctrina, no, algo enfocado a la sociedad, pues eso es filosofía, es el comportamiento de. Okay. Y entonces ahí va a entrar mucho el pensamiento de Comte y de todos esos filósofos, pero un buen docente de esas áreas filosóficas debe de tener primero conocimiento. Bueno, estoy partiendo que ya es un buen docente. Sí. Que al grupo que le pongan va a poder... Sí, que ya tiene las habilidades necesarias. Ya. Entonces debe de tener los conocimientos adecuados para que si le sale algún alumno, que son buenos esos alumnos, que te están cuestionando. Que te están cuestionando. Yo tuve un alumno que me cuestionaba mucho, y me preguntaba por Kant. Y me preguntaba mucho sobre la obra esta de Kant, Crítica de la Razón Pura. Tuve que releerla otra vez para poder entender y poder explicar. Okay. Y si un docente no hace eso, entonces no va a poder dar una respuesta correcta y adecuada. A lo mejor no es lo que espera el alumno, entonces ¿qué es lo que quiere el alumno? Si te está preguntando, está buscando una respuesta. Está buscando una respuesta que le dé respuesta a él mismo para poder comprender. Si yo no hubiera releído a Kant, no le hubieras podido contestar. No le hubiera respondido. Que de hecho es una de las muchas tareas que tiene un docente. O sea, tratar de responder las inquietudes que tienen los estudiantes. Sí. Y Kant no era uno de mis favoritos. Sí, si no trajeras rápido la respuesta. Sí, por eso tuve que releer. Y fíjate, tal vez actualmente la cuestión esta de la lectura, sé que es importante, mucha gente le toma mucha importancia, pero también creo que ha caído en el romanticismo de que solo las personas que leen son las intelectuales. Pero hay una cosa es leer y otra cosa es tener comprensión lectora. Sí. Yo lo veo así. Como creo ha sido una cuestión de mucho tiempo. Aquello que logró Harry Potter, por ejemplo, cómo lograr motivar más allá de por necesidad,
que la sociedad en general se acostumbra a la lectura? Primero, para que te acostumbres a la lectura, y yo todavía estoy luchando con eso. Ujú. Primero, busca una lectura que te guste. Okay. Busca el tema que te llame la atención. Ujú. Sea de ciencia ficción, sea de lo que sea. Ujú. ¿Cuál es el tema que te llama la atención? O sea, no hay libro malo. No. El tema que sea. No hay libro malo. Ujú. Lo malo es la aplicación que le damos. Okay. Todo es conocimiento. Primero busca un libro del tema que te guste. Y si no estás acostumbrado a leer, cuando menos acuerdes, ya vas a leer obras que no esperabas que fueras a leer. Porque el hábito de la lectura también se va desarrollando. Ujú. Y si encuentras un libro del tema que te gusta, no lo vas a soltar. Ujú. Me decía mi abuelo que un buen libro es un buen amigo. Okay. Porque puedes empezar a leerlo y lo dejas ahí y él te va a estar esperando. Y si ya no recuerdas en qué te quedaste, tienes las páginas anteriores y ese amigo te va a regresar. Y no se va a molestar, él siempre va a estar ahí esperándote. Y va a estar esperando que lo termines de leer. Ujú. Y tan buen amigo es que si tomas otro libro, no se va a molestar. No se va a molestar. Y si lo retomas otra vez, pues estás afianzando esa amistad con Al ese contrario, amigo. te lo agradece. Sí. Ajá. Y entonces hay muchos libros que están leídos y releídos y releídos y releídos. Ujú. Pero para que tengas eso, primero busca el tema que te guste. ¿Qué te gusta? Y búscate un libro de eso. Con algo corto y pequeño. Ujú. Y hay un libro muy bueno que le llama la atención a los alumnos, que yo se lo sugiero. Los WhatsApps con mi mamá. Y está muy de moda. Digo, más que de moda, está muy a las fechas. Ujú. Muy a las fechas, porque los WhatsApp por donde quiera. Ujú. Donde quiera, bueno, por lo menos aquí en México. Sí, sí, sí. Y entonces, ¿qué es lo que dice mi mamá? Y está para adolescentes. Tienes que buscarlo. Sí. Sí, sí. Sí, yo, por ejemplo, a mí muchos papás se acercan conmigo y me dicen, es que ¿qué libro le compro a mi hijo para que inicie toda esta lectura? Yo en lo personal tengo dos. Hay uno que se llama La clave secreta del universo, que es de Stephen Hawking y su hija. Es una serie de 3 libros, pero yo recomiendo el primero para iniciar en todo esto. Y más que nada lo recomiendo cuando el alumno tiene interés en estos temas. Pero en general hay otro de un autor mexicano que se llama Benito Taibo, que se llama Persona Normal. Y igual habla de la vida de una persona no lectora y cómo poco a poco se fue inculcando en eso. Y Taibo, Ujú. cómo empieza ahí en su obra a describir a esta persona. Ah, sí, sí, sí. Sí, o sea, es interesante, perdón, Ujú. cómo la va describiendo. También tenemos otro libro que es La ladrona de los libros, Ujú. y cómo inician ese camino de la lectura. Y es que es eso, como te describe algo en el que nos podemos sentir identificados muchas personas, Sí, te hace afianzarte. ándale, diste con la clave. O sea, si encuentras algo con lo que te gusta, vas a encontrar algo con que identificarte. Ujú. Y si encuentras algo con que identificarte en la lectura, Ujú. pues empieza con eso. Cuando a mí me dicen, me preguntan, me piden, recomiéndame un libro para leer. Ujú. Pero es que mis Es que es muy gustos complejo, ajá, sí, sí, sí. son muy distintos a los tuyos. Ajá. O sea, a mí me gusta leer el periódico. Y vas a decir, pues qué aburrido. Sí, sí, sí. O sea, y yo ni siquiera compro el periódico, pues yo lo leo en internet. Ujú. Pero entonces va a haber personas que dicen, el periódico. Pero a mí me gusta leer el libro Ujú. también, pero no me gusta leer de todos los temas. Sí, yo creo que ahí la respuesta es primero lo que tú dices, ¿qué te gusta? Y ya con lo que te guste, si yo he leído algo bueno que me gustó de ese tema, pues Sí. le empieza con ese, ¿no? Sí, entonces, y luego las edades. Ok. Sí, sí, sí. No todos los libros están para todas las edades, eso es No. evidente.
Mi hija Betty estaba en una ocasión yo leyendo, muy tranquilamente. Y estaba ella chiquilla, 2 o 3 años, y se me quedó viendo. ¿Qué pasó, Betty? Me dice algo que todavía me acuerdo y me llena de orgullo. Me dice, yo cuando sea grande voy a leer mucho como tú. Y sí lee mucho, Betty. Y tal vez fue por ejemplo de tuyo. O sea, Pues yo creo que te veía disfrutando la lectura que decía, sí. quiero experimentar eso. Entonces, bueno, si quiera mi ejemplo, Así le veía algo. Ya le hiciste con ella. Ya. Está bien. No, sí, es que todo eso es muy interesante porque creo que te va construyendo en general como persona y el libro también creo que nos puede dotar de otras habilidades que es en lo que hemos estado hablando en la mayoría del podcast. Te dota de muchas cosas que pues, obviamente te van a ayudar a desenvolverte como persona. Y, tío, nada más que yo creo que si hay una línea en el no caer en romantizar la lectura, porque también luego solemos caer en que aquellas personas que leen tal vez se sienten superior a los demás, que tal vez que pone que sí lo sean, pero pues no hay que caer tampoco en esos extremos, ¿no? A eso me refiero más que nada. Yo creo que tenemos distintos tipos de lectores y distintos tipos de lectura. No me refiero a los temas, sino al nivel y al tipo de lectura. Porque puede haber personas que leen mucho, pero leen mucha pseudociencia. Sí, exacto. Y hay muchas personas que van a leer puros libros científicos. Pero entonces están especializados propiamente en eso. ¿Pero por qué? Porque les gusta. Sí. Y ni uno está mal, ni el otro. Y no quiero caer en el relativismo, sino que eso les gusta. Bueno, qué bueno que están leyendo. Pero eso les da pie a que sigan investigando y a lo mejor cuántos de los que les gusta la pseudociencia en más de alguna ocasión van a decir, pues esto sí no es cierto. Y entonces ese mismo gusto que tienen por cierto tema los lleva a buscar algún libro ya propiamente científico. Okay. Sí. Igual el que está leyendo libros propiamente científicos, pues se va a echar un clavado a lo mejor en más de alguna ocasión a libros de pseudociencia. Pues también es que es parte para confirmar. Ajá, sí. Bien, pues retomamos otra vez otra parada técnica por estas cuestiones del sol. Bueno, ahorita estábamos cerrando con ese tema de lo de la lectura, ¿no? De la importancia y del... Tú mencionabas, ¿no? Que hay muchos tipos de lectores, muchos tipos de lecturas y demás. Pero a ver, quisiera dar un salto a otro tema, ya para ir, no concluyendo, pero quería que fueran las últimas partes del podcast. Más allá de que hemos coincidido en un trabajo y pues ya llevamos varios años siendo amigos también, pues yo lo que llevo de maestro es lo que llevo de conocerte y también entonces pues hemos forjado por ahí amistad. Y otra cosa y otro tema que nos ha vinculado mucho es la cuestión de la religión. Pues, o sea, practicamos la misma religión católica y tenemos muchos puntos de vista de acuerdo y apoyamos muchas causas iguales, ¿no? Y la religión, mucha gente lo ve como mucha relación a la ciencia, otra gente no tanto, pero yo te preguntaría a ti desde tu punto de vista, desde tu experiencia, ¿la religión está en contra de la ciencia o verdaderamente complementa a la ciencia? ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que va de los dos lados. Okay. Poca ciencia te aleja de Dios, mucha ciencia te acerca a Él. Entonces, independientemente de la religión que uno siga, un buen científico se dará cuenta al final de todo, al final del camino, que las cosas creadas necesariamente tienen un creador. Okay. Tendrán un fin último, existirá un motor inmóvil, existirá la causa incausada, porque nada se hizo solo. Entonces, un buen científico va a caer en cuenta que debe de existir una razón de ser. Sí, o sea, por más que se investigue, vamos a llegar a un punto en el que hasta aquí. A lo que estudies, a lo que llegues, eso se le puede llamar la duda metódica. Si
tienes duda de por qué el Sol, que alguien dijo que gira alrededor de la Tierra, pero si continúas con la duda, entonces te darás cuenta que el Sol no gira alrededor de la Tierra, sino que es al contrario. Bueno, ¿y para dónde se mueve el Sol? Y entonces ahí te darás cuenta que también gira en torno a. Sí, sí, sí. Y entonces, ¿y en torno a qué gira la galaxia? Sí, o sea, podemos seguir contestando, pero al final siempre va a haber una cuestión. Siempre te va a llevar al primer punto, a la causa incausada, al motor inmóvil, al ser a la razón de ser de todos los seres. Ok. Sí, sí, sí. Entonces, a lo que entiendo que ahorita decías, poca ciencia te aleja de mucha ciencia te acerca, va en contra siempre y cuando no se tenga un completo conocimiento científico. No va en contra. Es que, como contestaste, es de las dos. Complemento y puede ser... Sí, pero yo me refería, tú me preguntaste si la ciencia complementa a la religión o la religión a la ciencia, las dos se complementan. Ok. Entonces es a la inversa, tanto para un lado como para el otro. Ok. Sí, porque si yo soy católico y entonces creo que en un pedazo de pan está el cuerpo y la sangre de Cristo, entonces, ¿cómo puedo demostrarlo? Bueno, ya hay estudios científicos que lo demuestran. Ya hay estudios científicos y entonces, si algún científico lo ponen a estudiar y qué ha pasado, una gota de sangre de una hostia consagrada, sin que le hayan dicho, él te va a decir, ese científico, qué tipo de sangre es y la edad aproximada del paciente, y te va a decir todo. Y ya cuando le dicen, que algunos ni se los dicen, es que es de una hostia consagrada, porque hasta se van a encontrar células cardíacas en esa fracción, o en esa gota de sangre, en esa partícula. Sí, pues lo que pasa con la sábana santa también, ¿no? Es lo mismo. Entonces, por eso, mucha ciencia pues te va a acercar a Dios. Poca ciencia te va a alejar de Él. Okay. Porque te quedas solamente a medias. Igual, si tu fe es muy grande y no es necesaria la ciencia, pues adelante, tampoco es malo. Sí, no estoy en contra. No. Okay. Lo importante es ¿qué es? ¿Es la ciencia o es la religión? Pues al final de cuentas lo importante es de que sepas conducirte y sepas hacer el bien. Sí, independientemente de qué camino estés. Sí. Que seas bueno, seas científico o seas religioso. Y si eres de los dos, pues qué bueno. Sí. Vas a saber cómo conducirte, vas a saber ser buena persona y por convicción, por preparación y por fe. Ok. Fíjate, había escuchado muchas respuestas que si mucha gente decía, pues es que la ciencia y la religión se complementan. Pero no me había, o sea, no la había escuchado tan clara la respuesta como ahorita lo dices. O sea, realmente hay una correlación entre las dos, independientemente de qué camino se siga o qué se practique, si la ciencia o la religión, no es ni lo importante qué camino se practique, sino hacia dónde va dirigido lo que se esté creyendo, a lo que uno se esté enfocando, ¿no? Sí, porque ¿cuántos científicos ateos se han hecho cristianos? Sí. Y puedo contar más científicos ateos que se han hecho cristianos o creyentes que cristianos que se hicieron ateos. Que cristianos que se hicieron ateos por la ciencia. Y los que se hicieron ateos por la ciencia es porque se quedaron a medias, es porque no tienen la ciencia suficiente. Okay. Por eso decía, poca ciencia te aleja de Dios. Ok, sí. Bien, era una pregunta que quería hacerte, de que de hecho, ya ves que hemos platicado también de tener un podcast, nos falta aquí Noé, que también estuvo en el episodio 2, para que podamos ahondar más todavía en todos estos temas. Pues nos explayamos. Sí, no, pues mira, si aquí ya llevamos, creo que ya va más de una hora, entonces sin problema nos vamos a poder explayar. Pero a ver, ya ahora sí como cerrando un poco, ahorita
mencionamos, tal vez no de nombre, por mencionar en general, generalizamos varios científicos, varios filósofos en tu caso, tal vez de todos los libros que hemos leído, tenemos como personas referentes en la ciencia, en la religión, en la filosofía, etcétera. ¿De cuál científico, de cuál persona, de cuál filósofo, de cuál papa, obispo, sacerdote, lo que sea, a lo largo de la historia, vivo o muerto, te gustaría escuchar una charla? A mí me hubiera gustado estar presente en la charla que tuvieron Hans King y Benedicto XVI. Okay. A ver, ¿nos puedes contextualizar por qué estos dos personajes? Porque, bueno, un sacerdote excomulgado y un papa. Y entonces me hubiera gustado escuchar sus puntos de acuerdo y sus puntos de desacuerdo. Porque dos grandes mentes. Sí. El Hans King tiene muchos libros muy interesantes. Ese libro que existe Dios, el credo de los apóstoles, libros muy buenos. Y Hans King, bueno, ya falleció igual que Benedicto, influyó en el pensamiento de Benedicto de alguna forma o de otra. Igual Benedicto influyó, pero a mí se me hubiera gustado estar presente en esa plática. Sí, aunque sea nomás escuchando, pues yo cuándo le voy a llegar a esos pensamientos, ¿verdad? Pero sí, para escuchar, a lo mejor no hubiera entendido muchas cosas, pero yo hubiera disfrutado estar, aunque sea de oyente. Okay. ¿Y se supo de qué se estaba platicando o solo fue una plática solo entre ellos? O sea, fue una reunión que tuvieron ellos, pero después se supo que se platicó. Yo no sé de qué platicar. Yo no sé, a lo mejor sí lo dieron a conocer, pero yo no sé de qué platicaron. Okay. Sí, pero tengo entendido que uno de los temas que abordaron fue la infalibilidad del Papa. Sí, que era lo que estaba caliente en ese momento. ¿No? Porque Benedicto XVI, recordando su legado, pues no encuentro el término. Él siempre estuvo marcando no encuentro el término, perdón. ¿Su aportación o qué? Su aportación fue en no caer en el relativismo. Entonces, es una de sus grandes aportaciones, no caer en el relativismo, y siempre estuvo marcando. El relativismo no es bueno. Y tiene razón. Entre otras muchas cosas. Pero Hans King sí cuestionaba también algunas cosas, principalmente del Papa. Y se decía, ¿y por qué es infalible? Nomás porque tú lo dices, por eso es dogma. Porque tú lo dices como Papa. Entonces, yo no sé si habrán platicado de eso, pero hubiera estado interesante estar en esa plática. Okay. Sí, y es como dices, ¿no? No solo por la persona que, bueno, fueron las personas que fueron por el conocimiento y los argumentos que tal vez tenían y la forma de pensar. Y, o sea, creo que sería interesante también haber estado ahí por que no eran, o sea, tal vez personas que creían en lo mismo, pero de diferentes posturas y tenían diferentes opiniones y que no iban a estar totalmente de acuerdo con lo que uno decía con el otro. Sino creo que esa es la clave de muchas cosas, ¿no? O se saca más fruto de una conversación cuando no estás al 100% de acuerdo con alguien, sino cuando estás de alguna forma no en contra, pero tienes un argumento, tienes algo que rebatir. Creo que puede salir mucho más que simplemente a todo decir que sí o a todo decir que no. Claro, sí, estoy de acuerdo. Claro, porque al decir yo no estoy de acuerdo en este punto, pues a ver cuáles son tus argumentos. Exacto. Sí, y un tercero que escucha esas dos es mucho más enriquecedor porque escucha las dos posturas y una tercera que sale de ese conflicto. Exactamente. Sí. ¿Qué va? Sí, de hecho, pues me han recomendado muchos libros de los dos personajes. Ya vamos poco a poco. Estoy leyendo el compendio que me regalaron hace poco, pero ahí vamos. Y a ver, hace rato platicamos del consejo que le darías a un maestro. Pero, bueno, yo en lo personal considero que las palabras en los libros, en un consejo, en una charla,
trascienden más que cualquier cosa y nos marcan como tal, como personas. ¿Cuál ha sido para ti el mejor consejo que te han dado y cuál ha sido el peor consejo que te han dado o cuál consejo ya no das que antes sí dabas, por ejemplo? Bueno, para empezar, yo, ¿quién soy para dar consejos? Segundo, el peor consejo que me han dado, no lo recuerdo porque los malos consejos los desecho. El consejo que no daría tampoco puedo mencionarlo porque los consejos se dan en el momento o se deben de dar a las personas que conoces y conoces su historia. Porque yo no me atrevo a darle un consejo a alguien desconocido. Entonces, para dar un consejo, más que consejo, es una sugerencia. Porque el mejor consejo que me han dado, acércate a Dios. Lee. Conoce. Pregunta, descubre. Lee. Mi papá decía que yo era muy preguntón. ¿Y no se equivocó? Creo que no. Cuando estaba estudiando filosofía me dijo, con razón eras tan preguntón de chiquillo. Pero los mejores consejos que me han dado mis papás y personas allegadas a mi fe, unos leen y otros acércate a Dios, son los mejores consejos. Okay. Sí. Los peores, pues, no leas. ¿Para qué lees? Ajá. O para que te acercas, sí, para que crees. Sí. Okay. Por eso no los considero. Okay. No, interesante. Y más interesante tu primera respuesta, ¿no? Yo quién soy para dar un consejo. Porque en ocasiones... Esta pregunta, por ejemplo, la he hecho con todos los invitados y justo al final del podcast. De hecho, me la robé hasta de otro podcast, la pregunta. Pero se me hace muy interesante, nunca me había puesto a pensar eso. A veces, o en ocasiones, ¿quién somos para dar un consejo si no conocemos el contexto de la otra persona, la realidad? Porque un consejo, en una plática de amigos, surge al escuchar tal vez una situación, al escuchar una problemática, al estar sufriendo o pasando por una situación, tal vez surgen en ese momento. Pero así como se da el consejo a esa persona específico, no asegura que así como le funcionó tal vez a esa persona, nos vaya a funcionar a todos los demás. O vaya a ser aplicable a todos los demás. Y ahorita, actualmente, por ejemplo, en Internet, ¿cuánta gente no abunda dando consejos de lo que sea? Y tratamos de aplicarlos tal vez en ocasiones en nuestras vidas y pues es complejo, ¿no? O sea, yo por ejemplo en lo personal a muy pocas personas les pido consejo. Pues, o sea, las tengo contadas con la mano y me acerco porque conocen mi situación, conocen mis contextos, entonces sé que me van a poder dar un buen consejo. Y ahorita en Internet, ¿cuánto contenido no vemos en TikTok y demás de personas dando consejo de miles de cosas? Y creo que también, hasta o sea, qué buena intención, pero hasta de cierta forma es, no sé si peligroso, el agarrar cualquier consejo que escuchemos en Internet y aplicarlo, independientemente del contexto. Porque la persona que se agarra dando consejos a diestra y siniestra de cualquier tema, primero está olvidando, hasta las personas que los toman, están olvidando la individualidad, están haciendo de lado esa individualidad propia de la persona. Porque cada persona tiene su propia realidad. Sí. Entonces, pues, si yo estoy dando consejos, estoy olvidando, haciendo de lado que la persona tiene su propia realidad, su propia vida, su propio entorno. Y es muy fácil decir, es que hace esto. No, espérate. Sí, exacto. O sea, viéndolo, no sé, hasta desde un ámbito científico, no es reproducible un consejo. Así es. O sea, porque son condiciones diferentes, como tú dices, son cuestiones diferentes. Ahorita se me viene mucho a la mente, de estos, abundan ahorita en Internet, estos consejos que recomiendan, por ejemplo, los libros de estos hábitos atómicos y el club de las 5 de la mañana y cosas así. Y que muchas personas bien clavadas en todo eso y tratando de... Uno de esos personajes decía, yo aconsejo esto.
Pero yo también entiendo que tu realidad es otra. O sea, si tu trabajo, si tu vida no te permite levantarte a las 5 de la mañana porque a esa hora vas llegando, o a esa hora llevas 3 horas de sueño nada más porque tu trabajo sales tarde, pues no lo sigas tal cual. O sea, no sea, mi consejo no debe ser radical. Debe de aplicarse tal vez a tus circunstancias o a tu contexto de cada uno. Por eso decía, pues más que consejos deben de ser sugerencias. Sí, exacto. Sí, a mí me funcionó, yo te sugiero hacer esto. No sé si vaya a salir igual, porque luego también atacamos a la persona que nos dio el consejo y no salió como esperábamos y decíamos, pues tú me dijiste, ¿qué onda? Sí. Sí, yo nunca me he puesto a pensar así de esa forma. ¿Quiénes somos nosotros para dar un consejo? Y bueno, ya experimentaste esta cuestión del podcast, yo ya te lo había platicado, pero por experiencia propia ya lo viviste. Es un proyecto que va poco a poco, pero ya que conociste aquí el contexto, tú ya sabes que, por ejemplo, la intención del podcast es dedicarlo en educación, en divulgación, en astronomía en general. Son las ramas en las que yo me desenvuelvo, entonces me interesaría platicar con personas que tengan algún conocimiento de esto. Conociendo todo esto, ¿a quiénes o a quién crees que debería invitar al podcast para tener una charla? Es como la lectura y es como el consejo. Ok. ¿A quién debes invitar? A las personas que tengan algo que compartir, que les guste a las personas que te van a escuchar. Okay. Sí, claro. Sí, atendiendo la atención de los escuchas. Pero, por ejemplo, es lo que te digo, o sea, yo tengo mi lista de invitados, o sea, tengo como que muy claro de, voy a invitar a tal. Pero tal vez tú conoces a otra persona que yo no conozco, o que tal vez sí, pero tal vez tú la conoces en otro ámbito, o sabes que puede ser muy interesante hablar de tal tema que tocamos aquí en la mesa, y pues bueno, es como una sugerencia, vamos. ¿Qué sugerencia de invitado tendrías para el podcast? Un padre de familia. Ok. ¿En general o dedicado en específico a algo? No, en general. Ok. Un padre de familia. Porque si vamos en el ámbito educativo y científico, bueno, entonces, ¿qué piensa su hijo? Desde el punto de vista del padre de familia, ¿cómo lo ve? Ok. Sí, pero independientemente de que sus hijos tengan grandes, pequeños, lo que sea, o sea, independientemente. Un padre de familia. ¿Y por qué no? Un alumno. Sí, también. Sí, fíjate, no es la primera persona que me lo dice, o sea, como hablamos mucho de educación y he hablado creo las personas que he invitado, todos son maestros, ¿por qué no escuchar ahora la realidad de un alumno? Sí. Ok. Y luego una autoridad educativa. Sí, para ver también todas las perspectivas y juntos sacar fruto de algo. Considera a todos los actores de la educación. Sí. Alumno primero. Docentes, autoridades educativas, padres de familia, y sociedad. Ok. Sí. Esos 5 actores educativos. Muy bien. Sí, va. Queda grabado de todo modo. Bueno. Y bueno, pues ya para ir finalizando, no sé si, bueno, primero antes que nada, pues agradecerte la confianza por haber sentado conmigo. Sé que fue complicado, nos tardamos yo creo más en acomodar el estudio aquí móvil que la plática, pero pues ya se dio. Muchas gracias por tener la confianza, por sentarte. Charlas como esta, tal vez nunca hemos tenido así tal cual, de otros temas sí, y cada semana o cada 15 días. Pero muchas gracias por haber aceptado la invitación, por haber sido partícipe del podcast Vagos de la Ciencia. Y no sé si para finalizar tengas algo que agregar o algo que comentar. Nada, muchas gracias. Gracias por la invitación y aquí estamos. Okay. Muy bien. Bueno, pues con esto nos vamos despidiendo. Sin antes recordar que somos simples seres que vivimos en un vago planeta en la vastedad de todo el universo. Tal vez si seamos solo vagos. Gracias.